que provocaban este fenómeno, mandó a hacer una investigación. Hemos creído por décadas en México que los jóvenes, obligados a insertarse en el mercado laboral a muy temprana edad, a trabajar para contribuir a la economía doméstica, abandonaban la escuela. Pues esta investigación que ordenó la SEP tira por tierra esa versión y encuentra los siguientes hallazgos. La causa número 1 de abandono y de deserción escolar es, respuesta de los alumnos, no les gusta o no les interesa. Respuesta número 2, no les sirve. Y esto causa un terremoto. La SEP no lo hace público, porque sería un harakiri gigantesco, ¿no es cierto? Pero el licenciado Landaverde, aquí presente, y su servidor, tuvimos acceso a esa investigación y pudimos revisar los datos. ¿Qué quiere decir no les sirve? Porque no les gusta, bueno, puede haber 1000 interpretaciones, ustedes van a tener aquí ponentes extraordinarios sobre psicología educativa, talleres, etcétera. Pero ¿qué quiere decir que no les sirve? Quiere decir, señoras y señores, que los contenidos de los programas académicos, tal y como los tenemos hoy en día, no funcionan. No responden a programas y a problemas reales y concretos de la vida cotidiana. Esto que decía este expositor francés de gran calidad. Nuestros programas académicos no responden a la vida real. Yo los invito, no los voy a aburrir con eso, a que vean cómo y dónde se diseñó por lo pronto el bachillerato general que tenemos hoy en día en la República Mexicana. Ese bachillerato lo diseñó José Vasconcelos. En el portal de todo lo que este consejo impulsa en el Estado de México. Vamos a pedir también a continuación para dar el espacio y agradecer desde luego la presencia de lo que acabamos de escuchar, no sin antes hacer mención del reconocimiento que se hace entrega en este momento por parte del maestro Jorge Bastida Muñoz, jefe del Departamento de Posgrado e Investigación. Bueno, asistencia técnica a la innovación del Estado de México, CEATI, tiene diplomados en gestión de la tecnología, vinculación efectiva y transferencia de tecnología. Es asesora sobre los procesos de registro de invenciones como patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, registro de signos distintivos como marcas, avisos comerciales y nombres comerciales. Operación del premio a jóvenes inventores e innovadores del Estado de México y la operación del programa de apoyo a patentes del Estado de México. Hoy nos presenta el tema la propiedad industrial. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar de un juego denominado Lotería de la Propiedad Intelectual. Seguramente ustedes ya lo conocen, lo hemos difundido en todos los espacios posibles relacionados a divulgación de las actividades científicas y tecnológicas que realiza el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología durante todo el año. La Lotería de la Propiedad Intelectual se diseñó con la intención de hacer llegar este tema, que es relativamente nuevo en México, a los profesores de educación básica, para que sirviera como una herramienta de apoyo para abordar este tema y empezar a divulgarlo entre la comunidad infantil mexiquense. La propiedad intelectual,
analista y escritor en temas de política pública y política educativa, además de educación comparada. Es investigador honorario del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Autor, entre otros libros, de Cómo es la mejor educación en el mundo, coeditado precisamente por CIN, y que muchos de ustedes ya lo han leído, y otros interesantes textos que tenemos en exhibición allá en el lobby de este Teatro Centenario. Damos entonces la más cordial bienvenida al doctor Andere, y este es el espacio del Congreso Internacional para disertar sobre este tema, la mejor educación del mundo y cultura del aprendizaje. Bienvenido, doctor. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por su paciencia. Después de haber pasado por la corrupción de los policías del Estado de México, que a fuerza querían llevarse el carro al corralón y quitarle la licencia y todo, pero bueno, gracias a la buena intervención de Salvador, que estaba mucho más tranquilo que yo estaba inmensamente enojado, porque me han tocado muchos incidentes con la Policía del Estado de México. Y lo he dicho y lo he mencionado, lo vamos a ver al ratito en la plática, que si queremos realmente mejorar la educación de un país, necesitamos primero mejorar los servicios públicos que le proporcionamos a los ciudadanos. Y uno de esos servicios públicos, quizás el más importante de todos, es la policía. Y lo que tenemos que hacer los ciudadanos de este país y quienes vivimos en el Estado de México es cuidarnos de la policía en lugar de que la policía nos cuide. Del mercado de bienes y productos. El producto educativo, que es un aprendiente, es un educando, una persona, no es estandarizable como estandarizamos los coches o las corcholatas o las tortillas. Y si no lo podemos estandarizar a ese nivel, entonces no podemos compararlo a ese nivel de detalle para llegar a definir qué es lo mejor o qué es lo peor. Entonces no puedo reducir todo este conocimiento sobre la educación en el mundo a una propuesta de la mejor educación. No hay el Shangri-La de la educación en el mundo de manera ubicua, aplicable a todos los casos, a todos los países, en todos los sistemas educativos. Hay buenas escuelas, hay buenos sistemas, hay buenos estudiantes, hay buenos maestros de los que podemos aprender y no necesariamente podemos copiar, ¿no? En un sentido muy romántico de la educación o de la mejor educación en el mundo, uno quisiera la cultura de aprendizaje de los finlandeses. A finales del año pasado publiqué un libro sobre este tema específicamente. ¿Por qué los finlandeses son tan reconocidos en materia educativa? Bueno, ciertamente es un país bien interesante, enigmático, desconocido para la mayoría de nosotros antes de PISA. Finlandia ha ganado un gran reconocimiento turístico y hasta comercial internacional gracias a PISA. Ahora se organizan viajes, las agencias de viajes organizan viajes educativos turísticos para visitar el país de la mejor educación en el mundo. Como lo podrán ver en el libro de Finlandia, pues yo empiezo por decir que no podemos realmente bautizar a ningún país del mundo como el mejor. Sin embargo, sí podemos aprender de un país que ha demostrado grandes resultados educativos. Y ha demostrado grandes resultados educativos a pesar de que es un país que no gasta tanto en educación, que los sueldos del magisterio no son tan elevados como en otros países, por ejemplo como en Suiza o en la misma Corea, que también está en la cúspide de la educación, pero con sueldos muy altos para su magisterio y para sus directivos, en donde los estudiantes dicen que estudian muy poco. De hecho son los estudiantes de toda la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que dicen que estudian menos, tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela. Al ratito lo vamos a ver.
No podemos. Quisiéramos tener la cultura de aprendizaje, es un país donde todo el país entero está volcado hacia el aprendizaje, más que la educación, hacia el aprendizaje. Pero ¿cómo le hace uno para importar culturas? Uno de los Emiratos Árabes Unidos acaba de importar una escuela de Finlandia. Eso es algo así inédito en la historia del mercado internacional de bienes y servicios. ¿Cómo importa uno una escuela? No se lleva uno la escuela físicamente. Pero lo que hicieron estos Emiratos es llevarse el programa de estudios. Es como si nosotros le hiciéramos un adiós a la reforma curricular del 2000. Presentar la teoría recogida de estas grandes experiencias tanto de campo como epistemológicas sobre la educación mundial. Y cuando decimos hoy nos preocupamos tanto por tener la mejor educación en el mundo, y nos preocupamos tanto por educar a nuestros niños y jóvenes de acuerdo al siglo XXI, y decimos ¿qué es estar bien educado? ¿Qué es ser un niño global o qué es ser un niño del siglo XXI? Seguramente es la misma pregunta que se hicieron los adultos cuando empezaron a desarrollar esta idea de educar a sus futuras generaciones. Entonces el tema más importante, digamos, para la definición, para ser exitoso, tiene que ver con el entorno. Y así podemos hablar, por ejemplo, déjenme ver, de las escuelas y los niños de la antigüedad y las escuelas y los niños del medievo. No me voy a detener por razones de tiempo a caracterizar a las escuelas de cada una de estas épocas, pero sí a decirles que en el medievo, por ejemplo, o desde el siglo, quizás desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo XII o XIII, un poquito antes de la educación prerrenacentista, ¿no? La mejor escuela del mundo era la escuela escolástica, ¿no? Era la escuela en la que la verdad filosófica no estaba separada de la verdad teológica. Teología y filosofía eran la misma cosa, y los niños tenían que ir a través de este principio escolástico en las pocas escuelas, para los pocos niños que acudían a este mundo, y durante siglos, y todavía en la actualidad algunas escuelas lo siguen practicando, no hay una verdad separada de la verdad divina. Bueno, de ahí nos fuimos a las escuelas prerrenacentistas, a las renacentistas, a las escuelas de la Ilustración, donde nace, digamos, el humanismo en la educación,